Muy buenas noches, amigos oyentes, televidentes, internautas, hermanos migrantes. Esto es Un Café con JJ en Ecuador TV. Hoy vamos a entrevistar al licenciado Gustavo Gaitán Torné. Él es consultor político, trainer de líderes, gobiernos y candidatos en América Latina, periodista, locutor, escritor colombiano y presidente de la corporación Gaitán. ¿De qué hablaremos? Pues del crimen organizado, que lamentablemente es una amenaza que nos identifica, nos acerca a Ecuador y Colombia. Gracias, Gustavo, por aceptar la entrevista, y quisiera comenzar preguntándote si efectivamente el mismo cuadro de violencia criminal que se da en Ecuador y que está tratando de combatirlo el gobierno también se refleja en Colombia, o tal vez nosotros somos el reflejo de Colombia. Bueno, así lo ha planteado algunas personas. Muy buenos días para todos los seguidores de tu programa, Jimmy. Un saludo muy especial. Realmente la situación de violencia que azota especialmente a la zona de frontera entre Colombia y Ecuador parece que fuera de esa manera, como lo acabas de poner tú. Es decir, hay un seguimiento de lo que ha sido la crisis por el narcotráfico en Colombia, como ha estado contagiado el Ecuador. El Ecuador está enfrentando con las mismas herramientas, con las mismas armas que cuando Colombia sufrió la embate del narcoterrorismo en los años 90, que era cuando estaba suelto Pablo Escobar. Pero a mi manera de ver, ese es un enfoque equivocado. La situación de la violencia y especialmente la inseguridad que vive en este momento el Ecuador no se puede simplemente extrapolar como algo que pasó en Colombia y está siendo repetido en el Ecuador. La violencia en Colombia tiene unas características muy especiales. Es una violencia, primero, rural, que nace en campo. En el campo, por ejemplo, estaban las FARC, que era un movimiento guerrillero de levantamiento campesino. Y además, Colombia tiene 253.000 hectáreas sembradas de coca, fenómeno que no existe en el Ecuador. Los sembríos de coca en el Ecuador prácticamente son inexistentes. Otro aspecto es la organización de los carteles o las organizaciones criminales, de la manera en cómo han crecido en Colombia y en un momento dado llegaron a dominar todo el ciclo de producción. Por ejemplo, fue el caso del cartel de Medellín, que tenía sus propios cultivos, tenía sus propios laboratorios, sus propios sistemas de transporte e inclusive tenía su propio sistema de distribución dentro de los Estados Unidos y en Europa. Eso ya no existe. El negocio del narcotráfico está completamente segmentado y hoy en día lo que ocurre en Ecuador es que las bandas criminales en el Ecuador son unos intermediarios, son simplemente brazos logísticos fundamentalmente de los carteles mexicanos. De tal manera de que las violencias que azotan en un país y en otro son diferentes, pero al final se cuentan los mismos muertos. Son las mismas personas afectadas, los mismos hogares destruidos, las mismas burocracias y los mismos equipos militares corruptos que han sido corrompidos por el narcotráfico, de tal manera que hay muchas similitudes, pero yo me atrevería a decir que en Colombia, donde sin lugar a dudas tenemos mucha responsabilidad por lo que ocurre en el Ecuador, todavía me atrevería a decir que en Colombia no conocemos bien todavía al Ecuador. Claro, interesante, Gustavo. Y quería agregar algo, y considerando que tú conoces a fondo la realidad de tu país, el presidente Petro ha dicho que en la frontera con Ecuador, o sea, Nariño, Popayán, y aunque no es fronterizo, pero más o menos hay influencia en el departamento de Amazonas, hay 11.000 soldados. No obstante, hay otras versiones que apuntan a que en realidad no hay soldados en la frontera sur por una razón, porque son territorios ocupados por las guerrillas, por las ex-FARC y etcétera. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A lo que dice el gobierno o a lo que organizaciones no gubernamentales afirman? Que no, que es imposible. Si estos territorios están totalmente ocupados
por las guerrillas que cuidan los sembríos de coca. Bueno, así fue durante casi 20 años en la frontera, por ejemplo, colombo-ecuatoriana, 4 departamentos específicamente: Nariño, Putumayo, el departamento del Cauca, que no es limítrofe con Colombia. Son los 3 departamentos que producen cerca del 44% de la coca, que es la que está saliendo por el Ecuador, por los puertos ecuatorianos. La logística es marítima, sale por el Pacífico, de tal manera que el intercambio que hay en la frontera, en estos departamentos que son grandes, donde hay grandes sembradíos, era una logística que dominaban las FARC. Hoy en día, lo que manejan ahí, el negocio del narcotráfico, los corredores que existen de las economías criminales, porque hay que recordar que en este momento no es solo el problema de la coca, sino también el gravísimo problema de la minería ilegal, de la explotación del oro, que está casi al mismo nivel que la coca. Pues existen en este momento cerca de 10.000 guerrilleros, 10.000 vinculados a estas organizaciones criminales que están identificadas: Oliver Sinisterra, Comandos de la Frontera, que son los que operan con los carteles del narcotráfico, las organizaciones criminales del Ecuador, que son fundamentalmente los choneros y los lobos. Entonces, si me estás dando de que hay una cifra de 11.000 soldados en la zona sur de frontera frente a 10.000 guerrilleros distribuidos geográficamente, pues no hay duda que está la frontera con el Ecuador prácticamente abandonada. Bueno, habría que en todo caso, sí, indagar bien si efectivamente está ese número de soldados. Ahora, dentro de todo el drama que significa para el Ecuador el problema de las drogas, que cobró el año pasado más de 9.000 vidas, querido Gustavo, la pregunta es: ¿cómo puede bajar el nivel de violencia en este país si permanentemente existe esa provisión, por decirlo de algún modo, de droga del sur de Colombia a Ecuador? Porque de alguna manera llega a los puertos, llega circulando por las carreteras del Ecuador, o quién sabe por trochas, ¿no? Pero, ¿qué crees tú, Gustavo, que se puede hacer, o cuál debería ser la estrategia para poder controlar semejante problema grave en la frontera sur de Colombia? El problema del narcotráfico es muy complejo. Tiene muchas aristas, tanto económicas como sociales, y no hay duda que tiene una influencia política. Me parece que los planes que ha hecho el gobierno ecuatoriano, el gobierno del presidente Noboa, se han enfocado exclusivamente en el ámbito militar. Es decir, es un modelo represivo que ya utilizó Colombia para atacar a las organizaciones criminales, especialmente en sus economías, pero sobre todo en sus aspectos logísticos, es decir, el ataque a las caletas, el ataque al transporte, pero no hay unas medidas de compensación social. Y esto es lo que debería primar en este momento, porque la estructura de violencia que en este momento ya existe en el Ecuador, hay una violencia estructural, ha pasado a ser una violencia cultural. Es decir, es muy difícil erradicar en este momento la cultura de la violencia que ya existe en el Ecuador. Y cuando hablamos de la cultura de la violencia, hablamos de un negocio, de algo que le afecta la vida a la gente, que le produce cambios en su comportamiento, en la forma en cómo se relaciona con los demás seres humanos. Y ahí el problema está anidado, especialmente en la costa ecuatoriana, tanto en Manabí como en el Guayas, pero también mucho en Esmeraldas, y son los problemas, en primer lugar, de sicariato, que es un problema bien profundo en el Ecuador, de extorsión, las famosas vacunas, y un fenómeno que se ha dado a conocer hace poco, que es el tema de las muñecas de la mafia, que en Colombia se le conoce como un fenómeno de esclavitud sexual. Afecta especialmente a las mujeres y
sobre todo a las menores de edad. Esto es un caldo de cultivo social tremendo y en ese sentido no se le ve trabajando al gobierno ecuatoriano en estas medidas de compensación. Enfrentar exclusivamente militarmente a las organizaciones criminales fue lo que hizo Colombia hace 30 años con el Plan Colombia. Recordemos que lo financiaron los Estados Unidos como un plan contra el narcotráfico y terminó convertido en un plan contra la guerrilla de las FARC. Esto, cuando Colombia ya lo superó a través del proceso de paz, ha generado una cultura de paz. Y hoy en día en Colombia hay mucho trabajo en esta cultura de paz, creando gestores de paz, los gestores de seguridad, los gestores y promotores de paz, que son personas que tratan de recuperar a estas personas que ya van a delinquir, que ya están al borde, pues, de ser ya definitivamente no retorno de las organizaciones criminales. Si nos tenemos a los datos que da la policía ecuatoriana, cerca del 80% de los asesinatos que se dan en el Ecuador los cometen jóvenes entre 16 y 30 años. Ajá. El 80%. Entonces, esos son datos de la policía, pero no hay ninguna medidas sociales para tratar de recuperar a estas personas, ¿no? Creo que la cultura de la paz hay que imponerla en el Ecuador como parte y complemento de esta cultura de la guerra que está liderando el gobierno. Claro, ahora, Gustavo, en el siguiente bloque vamos a profundizar un poquito más en dos temas, ¿no? Lo primero, ¿cómo se evita que en el Ecuador se esté manejando esta cultura de guerra, como tú la llamas, cuando tenemos en el sur de Colombia entre 60 y 90 mil hectáreas de coca, con las que ingresan una gran cantidad seguramente todos los días por la frontera? Entonces, mientras haya la coca en la calle, mientras se pague también, no solamente en dinero, sino también con producto, con coca, va a haber coca en la calle, lavado, etcétera. Todo este tema para el segundo bloque, y hablaremos también de la reunión de Trump con Petro en Estados Unidos, a ver si crees tú que puede funcionar esta intermediación que le pidió Petro al presidente de Estados Unidos. Ya volvemos entonces en cuestión de minutos. Y regresamos esta noche con Gustavo Gaitán Torné, consultor político, coach de líderes, gobiernos y candidatos en América Latina, periodista, locutor, escritor colombiano, también es cineasta, Gustavo, y presidente de la corporación Gaitán. Decía, estimado Gustavo, en el primer bloque, decías que Colombia sí está viviendo una cultura de paz. Mi pregunta es si acaso hay dos Colombias, porque es difícil concebir desde Ecuador una cultura de paz cuando sabemos que en el sur, como tú lo has dicho con propiedad, en Putumayo, en Nariño, una partecita en el Cauca, incluyendo en el departamento de Amazonas, hay coca que ni siquiera se puede erradicar, porque ni siquiera se puede fumigar, entonces, y está manejada, dominada por la guerrilla. ¿Cómo funciona allá esa cultura de paz entonces? Bueno, en realidad hay que entender pues el surgimiento del narcotráfico. Cuando comenzaron a surgir los cultivos en Colombia, porque los cultivos eran más que todo en el Perú y sobre todo en Bolivia, cuando el cartel de Medellín decidió que deberían hacerse los cultivos en Colombia, estos cultivos se hicieron en la frontera. O sea, si es la mitad de la coca está en la frontera con Ecuador y la otra mitad de la coca está en la frontera con Venezuela. Y en el tema de la frontera con Venezuela es más grave todavía, porque se han tomado toda la zona del Catatumbo y es uno de los sectores donde hay mayor densidad de hectáreas de coca de acuerdo al territorio.
Entonces hay un problema más grave en la frontera con Venezuela por el tema de la concentración. El problema surge fundamentalmente en la frontera cuando desaparecen las FARC. Cuando desaparecen las FARC, y esto también tiene que ver mucho con la pandemia, se provoca que estos nuevos actores del narcotráfico, como los comandos de la frontera y las propias disidencias que no se plegaron al proceso de paz, comienzan a manejar el negocio, ocupan ese espacio que tenían las FARC. Pero ¿qué ocurrió con toda esta gente, con los 10.000, 15.000 guerrilleros que estaban desmovilizados en la frontera, estaban desmovilizados en diferentes lugares de la FARC y se entregaron? Estas personas se desmovilizaron y se han incorporado a la vida civil. No ha habido mayores problemas. Ha habido asesinatos y hay muchos ajustes de cuentas, pero se podría decir que hay un proceso de paz en Colombia exitoso. En Colombia hoy en día se habla de víctimas, se habla de evitar la revictimización, evitar la repetición, hablar de reparación integral, actos simbólicos de reconocimiento de las víctimas. En fin, hay todo un glosario de paz, toda una cuestión de la cultura de la paz, pero esa se vive al interior de Colombia, porque obviamente las economías criminales no están donde está la riqueza de Colombia, las grandes ciudades. Obviamente no va a haber minería ilegal en Cali, en Bogotá, en Barranquilla. Claro. Tiene que haber en las fronteras, que es lo que está más descuidado, y además son lugares inaccesibles. Ajá. Son lugares abandonados por el Estado porque no tienen carreteras, las ciudades son muy pequeñas. Colombia es un país muy grande, es un país tan grande, de los más grandes de América Latina, que teniendo el ejército que tiene, un ejército antiguerrilla, es imposible que Colombia pueda gobernar toda la soberanía. Y además de eso, tenemos dos costas, tenemos 1.500 kilómetros del Océano Pacífico y 1.500 y pico kilómetros del Océano Atlántico. Entonces, prácticamente el control de la periferia de Colombia para un ejército profesional como es el colombiano es casi imposible, es geográficamente imposible. Entonces, estos sistemas de pacíficos, de derechos humanos que se hacen a través de especialmente el Estado, yo creo que es la forma adecuada de tratar este problema. En la frontera con Colombia se habla de los pasos, ¿no? Sí. Recordemos que hace algunos meses un candidato presidencial hablaba de tantos pasos fronterizos en la frontera y que hay que evitar los pasos fronterizos. O sea, una mentalidad como de FARC, en fin. No, si la coca colombiana llega directamente del Cauca en avión. ¿Sí? Llega a Esmeraldas y llega a Manabí. Vaya, pues. Hay cantidad de pistas clandestinas. O sea, no es... Llega también a través marítimo y a través de submarino. O sea, no podemos pretender que la guerra es simplemente que se encuentra un guerrillero con uno de los choneros y entonces intercambian y mónteme en el carro la coca y me bajo. No. Claro, es Gustavo, muchísimo sofisticado. Gustavo, interesante. Antes de pasar al tema de la necesidad del diálogo, tú mencionaste algo que me llamó mucho la atención, y esto es que hay una gran cantidad de sembríos de coca en el norte vecinos con Venezuela. Es decir, los gringos no están tan locos cuando dicen que en Venezuela también exporta coca, pues, ¿no? Claro, es decir, los cultivos que hay en el Catatumbo y que salen fundamentalmente para Europa. Claro. Y para Europa tienen que salir fundamentalmente por Venezuela, por las Guyanas o por Brasil. Y si vamos un poquito más a la historia, vemos que las mismas críticas y quejas que hoy en día hace el Ecuador no las ha hecho Venezuela, no las ha hecho Brasil, hasta el Perú ha criticado abandono de las fronteras, pero es por un fenómeno geográfico y natural. Ecuador tiene costa y sierra, porque la cordillera de los Andes pasa por Ecuador y lo mismo ocurre en Perú, hay selva y la ciudad. Cuando llega a Colombia, justo en Nariño, justo después de la frontera, la cordillera de los Andes se abre en tres en Colombia.
Nosotros tenemos 3 cordilleras, todo un territorio quebrado, es decir, ideal para las economías ilegales. Claro, Gustavo. En Estados Unidos, hace pocas horas, Petro se reunió con el presidente Trump. Por dos cosas, ¿no? La primera, este arancel del 30%, que fue un poco la puerta que abrió la conversación a la necesidad también de una lucha binacional contra la violencia criminal. Todavía Ecuador no ha contestado, el presidente Noboa está en Emiratos Árabes, pero ¿consideras tú necesario que se dé esta conversación y que, por supuesto, no solo procuremos superar esta barrera del 30% de aranceles que van y vienen, sino también en una lucha binacional contra el tráfico de drogas? Durante la reunión de ayer del presidente Trump con el presidente Petro, pudimos observar que prácticamente el presidente Petro le tiró el balón a la cancha a Donald Trump en el caso de Ecuador. Ajá. No estaba dentro de la agenda hablar del tema ecuatoriano, más sí estaba en la agenda hablar del tema de Venezuela, de la captura de Maduro, por cuanto, pues antes de en el Caribe de los bombarderos y de los acorazados norteamericanos, pues hace 4 años se pensaba que cualquier cosa que se iba a hacer contra Venezuela se iba a utilizar el territorio colombiano. Y así lo había dado a entender el presidente anterior, Iván Duque. Ahora se encontró con una nueva situación los Estados Unidos y por eso hizo el acoso, hizo el cierre del Mar Caribe y prácticamente se ha atacado desde el mar. No se ha utilizado la soberanía colombiana para eso. Pero en el caso de Ecuador, me parece que fue muy diciente el éxito diplomático que tuvo Petro ayer, porque logró convencer especialmente a Donald Trump. Como decía el presidente Petro, él fue a hablar con Donald Trump, no fue a hablar con Vance ni con Marco Rubio, él fue a hablar con Donald Trump. Le mostró videos de la situación de la erradicación de cultivos y me da la impresión de que logró el presidente Petro vender su idea de cómo es la lucha contra el narcotráfico, porque las declaraciones de Marco Rubio, el propio Pete Hegseth, para ellos la única solución del problema del narcotráfico es bombardear. Es bombardear los cultivos, bombardear lo que ellos llaman las fábricas, que sabemos que son unos laboratorios ahí casi que rústicos. Y el presidente Petro ayer logró demostrar de que el problema del narcotráfico no es tan sencillo, es más complejo. Y en ese sentido, el presidente mostró que lo que verdaderamente había que atacar eran las grandes cabezas del narcotráfico, que no viven en Colombia. Y logró vender su idea de la Junta del Narcotráfico que organiza todo esto desde Dubái. E incluso se sabe que el día de ayer ya le mostraron las hojas de vida y cuáles son los capos internacionales que hay que atacar. No atacar a los cultivadores colombianos con fumigaciones aéreas, en fin, ese tipo de cosas ya han estado superados en Colombia, querido Jim. Ahora, a mí igual me hace ruido, Gustavo, la cantidad de sembríos al sur de Colombia. Yo no sé si Petro logró convencer a Trump de que ya no hay nada, está infestado de coca. Pero coincido totalmente en la necesidad de hacer un esfuerzo binacional, porque si el problema es transnacional, no podemos resolverlo solo como Ecuador. Tenemos que hacerlo junto con Colombia, ¿verdad? Esto en el minuto final que nos queda, tu comentario, Gustavo. Bueno, sí, aunque digamos que el arancel del 30% por la tasa de seguridad del presidente Noboa causó mucho resquemor en Colombia e inclusive generó una suerte de ola nacionalista. La gente, no es el colmo que Ecuador ahora nos venga a acusar de que no luchamos contra el narcotráfico, porque las cifras son 253,000 hectáreas, una cifra enorme, que ha crecido un 20-30% solo durante el gobierno de Petro. Así es. Pero hay otra cifra que fue la que mostró el presidente Petro ayer. Esas 250,000 hectáreas producen 3,000 toneladas métricas. Y el gobierno colombiano el año pasado incautó
1.000 toneladas métricas. Es decir, se puede decir que el éxito de las incautaciones que ha hecho Colombia es fenomenal, incautar cerca del 30%. Entonces, desde ese punto de vista, creo que lo que ocurrió ayer en la oficina oval de la Casa Blanca, donde muchos esperaban que el presidente Petro fuera emboscado, como han sido emboscados otros presidentes, inclusive algunos hacían deslizar que iba a ser capturado, judicializado en la propia Casa Blanca Petro, pues se llevaron una gran sorpresa porque el presidente Petro no solo logró vender su política antidrogas, casi que botarle el balón al presidente Trump para que le ayude a solucionar estos problemas que se están volviendo casi personales entre el presidente Noboa y el presidente Petro, sino que además de eso, el presidente logró venderle la idea de las energías limpias, que es lo que me parece más impresionante. El presidente Petro les explicó al presidente Trump que Colombia tiene un parque eólico y solar en La Guajira, aquí cerca de donde nosotros estamos, que puede darle todo el suministro eléctrico a Colombia y a Venezuela. Gustavo, lamentable. Bueno, este es un tema ya para un próximo programa porque el tiempo se nos agotó. Te agradezco mucho, mi querido amigo Gustavo Gaitán Torné, por estos minutos de tu tiempo. Que tengas una buena noche, un abrazo grande, y a ustedes, amigos oyentes y televidentes, les decimos que volvemos mañana a las 22 horas en Ecuador TV. Gracias de nuevo, Gustavo.